Muy bien. Vamos a dar inicio. Le pido que abra su Biblia. ¿Sí la trajo? Sí. No, dice, se me olvidó. Bueno. Vamos a abrirla en el libro de los Hechos. Continuando nuestra serie, hoy vamos al capítulo 14. Se encuentra después de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y luego está el libro de los Hechos. Vamos estudiándolo verso a verso. Hechos, capítulo 14, verso 1. ¿Está conmigo? No todos, vamos a esperar un momento. ¿Lista? Vamos pues. Hechos 14, versículo 1, dice la palabra de Dios: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó un gran número de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron de Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua lacaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Versículo 12. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. Cuando los oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Versículo 18. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Hasta ahí nos vamos a quedar esta mañana. Le pido que me acompañe a hacer una oración ahí en su lugar. Amado Dios, nos presentamos delante de ti en el nombre de Jesús para pedir que seas tú quien alumbre nuestro entendimiento, que puedas abrir nuestros ojos. Señor, disponemos nuestro corazón, pero sin tu ayuda, sin tu guianza, sin la revelación que proviene del cielo, Señor, no podremos aprender. Por eso venimos delante de ti para pedirte de todo nuestro corazón tu ayuda, y te lo pedimos en el nombre de tu hermoso Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien. La semana pasada estudiamos la segunda parte del capítulo 13, lo concluimos, que iba del verso 42 al verso 52 y terminamos.
Y abordamos cuando ellos salen de la sinagoga de los judíos y entonces hay nuevos creyentes que habían escuchado la predicación y que estaban ávidos de escuchar, que querían más. Y entonces terminan la reunión en la sinagoga, salen y los alcanzan, los persiguen y le dicen a Pablo y a Bernabé pues que querían seguir escuchando, ¿no? Es importante recordar que eso se desarrolló en Antioquía de Pisidia. Ahí estábamos geográficamente. Finalmente transcurre toda la semana, vuelve a llegar el sábado y entonces ya están ahí todos reunidos. Dice la escritura, bueno, dice Lucas, que casi todo el pueblo estaba ahí reunido. Y entonces esto provoca celos a los judíos. Cuando ellos ven esa multitud de gente, se encienden en celos en vez de darles gusto y empiezan a armar un debate. Ahí se ponen a armar polémica con Pablo, empiezan a debatir y bueno, finalmente dice la Biblia que blasfeman de Dios y bueno, lanza un mensaje ya a Pablo directamente a estos judíos que estaban armando el conflicto y les hace ver su condición. Les revela la dureza de su corazón y les hace saber que, bueno, ahora el propósito de Dios se ha inclinado, se ha ido hacia los gentiles. Dice, como ustedes han despreciado, no se sienten dignos de la salvación, ya Dios ahora ya deja a los judíos y va por los gentiles. Y entonces estos hombres enojados, dice que instigan a un grupo de mujeres. Podemos entender que eran damas influyentes de alta sociedad, hombres de dinero, forman un grupo ahí que el gobierno hasta los apoya, y entonces les piden, ¿sabes? Sácalos, saca a estos dos hombres de aquí de Antioquía. Y entonces en efecto los comienzan a golpear con varas, con látigos, los empiezan a llevar hacia la frontera de Antioquía de Pisidia, y finalmente ellos se sacuden el polvo de sus pies y se van de ahí. Y ahí nos quedamos la semana pasada. Y entonces, hoy, capítulo 14, versículo 1, llegan a Iconio. Y ahí es donde vamos a empezar hoy, después de lo que pasó. 14:1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Muy bien. Salen de Antioquía de Pisidia y se van a un poblado, a una ciudad que se llama Iconio. Iconio está situada más o menos de 130 a 160 kilómetros al sureste de Antioquía de Pisidia. Era una ciudad griega predominantemente, pero que había sido colonizada por romanos. Y entonces llegan ahí. Y como de costumbre lo que hace Pablo es al pueblo que llega, a la ciudad en donde llega, rápidamente pregunta, ¿dónde está la sinagoga? No, pues allá. Y entonces él se dirige a las sinagogas. Y es lo que hacen. ¿Y qué hacen? Bueno, comienzan a hablar, comienzan a predicar tal como lo habían hecho en Antioquía de Pisidia. Y dice aquí, muy interesante, dice, pero hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Ya lo comenté, hay un patrón que vemos de cómo a la ciudad que llegan, a la provincia que llegan, buscan la sinagoga y predican. Pero si se da cuenta, se repite otra vez esta parte del impacto que tiene la predicación de Pablo. De nuevo, una multitud tanto de judíos como de griegos creyeron. Y hay una pregunta importante. ¿Hace cuánto que no habla usted? De tal manera que las personas crean en Dios. ¿Hace cuánto? O voy a ir un poco más profundo. ¿Hace cuánto que no habla del Evangelio? Su misión, a lo que ellos iban, que eran un par de misioneros, se estaba cumpliendo, lo estaban llevando adelante bien. Y podemos creer hasta aquí que ellos estaban ocupando el mismo método que habían ocupado anteriormente.
que comenzaba Pablo a hablar y tomaba el Antiguo Testamento, comenzaba de Abraham y comenzaba a avanzar en la historia porque eran judíos que conocían la historia y podemos creer que este era el mismo método que estaba ocupando, hasta llegar a las profecías mesiánicas y finalmente hablar de Cristo. Y el resultado, bueno, pues era que las personas creían. ¿Pero qué cree? Inmediatamente ocurre lo mismo que había pasado en Antioquía de Pisidia. Versículo 2 del capítulo 14. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Ok, se forman dos grupos inmediatamente. Uno de judíos y griegos que habían creído el mensaje, que ponen su fe en Jesucristo, y por otro lado otro grupo de judíos y de griegos, pero que se oponían, y ahí estaban. Y esta palabra que no creían es bien interesante. De aquí salió el título de la enseñanza. Esta palabra que no creían proviene del griego apeiteo y significa desobedientes. Desobedientes. Y mire, hay algo bien importante y es entender, la fe y la obediencia van de la mano. ¿Sí? ¿Me siguió? Así como la falta de fe y la desobediencia también van de la mano. Siempre están relacionados. No te entendí, Sergio. Bueno, les voy a dar un ejemplo en la Biblia. Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? Este hombre y su esposa, siendo ancianos, reciben una promesa de parte de Dios, de que iba a tener hijos y que su descendencia iba a ser como las estrellas y como la arena del mar. ¿Se acuerda? Muy bien. Sara, su mujer, dudó, no creyó en la promesa. Duda, no hay fe, consecuencia, desobediencia. Entonces, ¿qué hace ella? Le dice, mira, ¿sabes qué? No, esto no va a suceder. Ahí está Agar, mi sierva, llégate a ella y reprodúcete, porque no, ya no. No creyó, dudó, falta de fe, desobediencia a la palabra de Dios. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Vemos también la otra parte. Cuando Abraham, más adelante, ya tiene a su hijo, la promesa de Dios se ha cumplido, nace Isaac, Isaac ya es grande y viene el mandamiento y Dios le dice, entrégame a tu hijo. ¿Y qué hace Abraham? Tiene fe y tiene obediencia. Y entonces él obedece, toma a su hijo, toma leña, agarra unos burros y muy de mañana se va a obedecer a Dios, a sacrificarlo. Él estaba confiado de que Dios obraría. ¿Y qué pasó? Su fe se fortalece, hay un milagro, pero hay obediencia. Diga obediencia. ¿Sí me siguió entonces? ¿Queda claro? Dice Santiago en su capítulo 2, verso 17, que la fe sin obras es fe muerta. Ahí está. Fe, obediencia. Falta de fe, desobediencia, rebelión, pecado, etcétera, etcétera. Y ahora que está claro el punto, es bien importante que en este momento aprendamos el fruto de la desobediencia, de la falta de fe, de rechazar la verdad. Y lo que dice después el versículo que estamos leyendo en Hechos, dice, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos, o sea, contra los que habían creído. Y fíjese la consecuencia qué tremenda, dice, corrompieron los ánimos. Y esta palabra traducida del griego que es kakó, significa envenenar. Cuidado con esto. Les voy a leer este mismo versículo, nos va a dar mucha más luz. En la traducción, Nueva Traducción Viviente, dice, sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles contra Pablo y contra Bernabé. Ahí está. Y entonces llegamos al punto de nuestra enseñanza de hoy. Usted está aquí esta mañana y está escuchando.
Y todo puede marchar bien. Cuando desde aquí usted escucha, no, pues Dios te ama. Ay, amén. Y alza uno las manos. Cuando desde aquí tú escuchas, Dios te perdona. Aleluya, ¿no? Bien, recibimos bien. Hermano, mira, Dios te va a bendecir. Sí, claro, sí lo quiero, lo recibo. ¿Verdad? Cuando se te reconoce tu trabajo, tu esfuerzo. Oye, hermano, ven, yo te quería decir, no, pues estás siendo muy diligente, tu servicio es bueno. Bien, y todo va marchando bien. Pero ¿qué pasa cuando se te exhorta? ¿Qué pasa cuando se te llega a llamar y te llaman la atención? ¿Cómo reaccionas? Cuando se te dice, oye, se te dio una orden, se te dijo algo, ¿por qué no estás obedeciendo? ¿Cómo reaccionas? O te dicen, oye, mira, tus actitudes no son correctas. Se traes una actitud bien fea. ¿Cómo reaccionas? Que brinca el orgullo, ¿no? Que se hace evidente tu orgullo. Dicen, oye, no, tus decisiones no son sabias. Como esta predicación ahorita que empieza a ser incómoda. Brinca la carne. Y es lo que vimos ahí. Reacciones de incrédulos que reaccionan, que les brinca el orgullo, la carne y deciden rechazar. Dicen, no, no, no. Y ponen resistencia a la voz de Dios. Y en consecuencia, desobediencia al consejo, a la exhortación. Como no hay aceptación a la palabra de Dios, Dios es claro, da el mensaje, y como no hay aceptación, si no hay rechazo, vemos ahí corazones que les falta humildad de decir, uy, pues sí, tienes razón, estoy siendo grosero, estoy siendo altivo, estoy siendo negligente. Y entonces la reacción inmediata es rechazar el mensaje. ¿Sí lo van viendo? Es lo que ellos hicieron, rechazan el mensaje y rechazan al mensajero. Eso que dijo Sergio, no. A ver, no, ¿por qué no? ¿Porque no te vino bien la palabra? Y tú rechazas la palabra, rechazas el mensaje y rechazas al mensajero. Y rechazaron a Pablo y a Bernabé. Lo desacreditan y se van contra él. Y esto va más allá. Va más allá. Porque fíjese, como serpientes, dice, envenenaron la mente de otros que habían escuchado y que sí habían creído y que a lo mejor estaban dudando y decían, oye, pues sí, sí puede ser cierto, y los agarraban y los mordían. ¡Pah! Veneno. Y esto es digno de que lo observemos y de que tengamos mucho cuidado. ¿Cómo reaccionamos? Porque tú puedes creer o no creer, y tú puedes ser obediente o rebelde o lo que tú quieras, pero tú, y ya llevarás el daño tú, y llevará el daño tu familia y tus hijos y tu descendencia, pero deja a los demás. Oye, no, yo creo que el mensaje que dio el hermano, no envenenes. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire qué especial, porque la historia sigue y podemos ver un cuidado muy particular de parte de Dios en Pablo y en Bernabé. Y cómo es que los suyos, el pueblo de Dios, los voceros, usted y yo, igual que ellos, en vez de echarse para atrás en medio de esa situación, en medio de las dificultades, los que están en Cristo ven las cosas diferente y entonces tiene un efecto de ánimo para ellos. Vamos al versículo 3, Hechos 14:3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados ¿en quién? En el Señor, toda su confianza, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. ¿Cómo lo hacía el Señor? Concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Pero fíjese cómo comienza el versículo, ¿eh? Por tanto, esto nos sugiere que precisamente a causa de la oposición, de cómo reaccionaron y cómo les empezaron a tirar mala onda, ¿qué hubiera hecho usted o yo?
Váyanse a volar. Esa es la verdad, ¿eh? Sí, sí, os digo, porque aquí nos podemos poner muy espirituales y decir, no, hay que hacer guerra y yo ataba y desataba. No, no. La realidad es que tal vez nos hubiéramos ido. Ah, ¿no quieren saber? Hace una semanita me acabo de sacudir los pies también, vámonos. Y nos vamos al siguiente poblado. ¿Cierto o no? Esa es la verdad. Pero dice, por tanto, pues estos hombres dicen, no, ¿sabes qué? No, no nos vamos a ir. No nos vamos a ir. Y se detuvieron allí mucho tiempo. Órale. No, 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 no nos vamos a ir. Al contrario, llenos de fe y en obediencia, nos vamos a quedar. No nos vamos a ir. Nos vamos a quedar. Porque ¿saben qué? Seguramente dijeron, mira, Pablo, ¿qué pasó, Bernabé? No nos podemos ir. Mira, hay un montón de hermanos que sí creyeron y que están confundidos. ¿Cómo los vamos a dejar así? ¿No? ¿Sabes qué? Consíguete un lugar donde quedarnos. En Jerusalén nos están ahí cubriendo, vamos a quedarnos un buen tiempo y vamos a empezar a discipularlos. De esa manera se va a consolidar la iglesia aquí. ¿Te parece? Sí, venga, pues vamos a quedarnos. No vamos a dejar a estos hermanos recién nacidos confundidos. Porque ¿sabes qué? Hay un gran riesgo de que este montón de serpientes, ¡ay, qué fuerte!, los envenenen, les peguen una mordida y mira cuántos son. Están gozosos y están ávidos de aprender. No, no nos vamos a ir. Y toman esa decisión. Nos quedaremos. Y dice la Escritura, y hablando con denuedo a la gente toda la verdad del amor de Dios, dice la traducción del lenguaje actual. Eso les hablaban, el amor de Dios. Ese sí gusta, ¿verdad? Hablen más de eso, hermano. Háblenos más del amor de Dios. Claro, eso hablaban ellos. Me parece una definición hermosa del Evangelio. El amor de Dios, dice, la palabra de su gracia. Así podemos definir el Evangelio. Si te sorprenden en la calle y te dicen, oye, a ver, ¿eres cristiano? Sí. ¿Qué es el Evangelio? La gracia de Dios. El amor de Dios. Eso es el Evangelio para mí. Y entonces mira cómo respalda Dios la obediencia. Sí, porque Dios respalda, ¿no? A veces vienen y me preguntan, oh, hermano, es que fíjate que está pasando esto y esto y esto y esto. Oye, ¿con quién vives? Con mi mujer. ¿Te casaste? Cásate. Dios no puede respaldar eso, pero tú obedeces y Dios respalda. Y entonces miren cómo lo respalda Dios, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios, las dos cosas. Y hay una aplicación bien importante aquí para nosotros. En este punto yo quisiera que nos hiciéramos una pregunta. ¿Te está usando Dios en este tiempo? Si no, viene otra pregunta. ¿Por qué no me está usando Dios en este tiempo? ¿Por qué no estoy siendo un instrumento dentro de la voluntad de Dios? Y es una buena oportunidad para decir, es que tal vez hay desobediencia. Tal vez haya desobediencia en mi vida hacia su palabra, hacia algo que ya Dios me mostró con claridad y yo he decidido dejarlo pasar, atiendo otras cosas que Él me ha pedido, pero eso no. Dios no puede usarte. ¿Cuántos dicen amén? No escuché. Bueno, pues a lo mejor todavía no quieres que te use, está bien, se vale. Mire cómo dice la traducción del lenguaje actual. El Señor les daba poder para hacer milagros y maravillas, para que así la gente creyera todo lo que decían. Ojo, era un respaldo de Dios para que creyeran lo que les decían. Primero predicaban y luego venían las señales y los prodigios, no al revés. No al revés. Versículo 4, y la gente de la ciudad, ¿qué ocurrió? Estaba dividida. Ok,
Ahí está la división. Por un lado, pelearán a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. Unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Ahí están los dos grupos. Yo no sé si usted lo sabía, pero el evangelio tiene ese poder. Por un lado, puede unificar, hay unidad, pero por otro lado, divide, separa, parte. ¿Sí sabía o no? ¿Hola? ¿Sí? Contésteme, no sé, así me siento, sino que estoy en un monólogo. Ese es el evangelio. Cuando yo llegué al evangelio, y no sé si a usted le ha pasado, la familia te critica, se burlan de ti, a veces hasta te ponen apodos, y al principio uno la verdad que pues no sabes, y pues sí sientes feíto, ¿no? En tu corazón, que no, que el santurrón y que el cristiano, ahí viene el arrepentido, y lo hace la familia, o sea, lo hacen los amigos, la gente querida, tu núcleo cercano, y entonces ahí está, el evangelio divide, separa. Pero ¿qué pasa cuando tú llegas aquí a la congregación y te encuentras con personas que hablan el mismo idioma que tú? Y no estoy hablando del cristiañol, ¿eh? No estoy hablando que dicen amén y tú dices amén y ¿cómo estás? Gloria a Dios y bendiciones y hosana al Señor. No. Sino del lenguaje espiritual. Que tú le dices, oye, mira esta parte y hablan la escritura. Y la semana pasada hablaba con un chico de eso, de una persona que no es creyente y él está tratando de buscar de Dios. ¿Y de qué vas a hablar? Si vas a llegar tú a tu casa y ella va a estar arrodillada con el rosario, tú vas a decir, ¿qué onda? ¿Qué? Pues yo no te digo nada cuando tú pones tus esas canciones y no hay comunión. Pero tú llegas aquí a la iglesia y hay unidad, se habla el mismo idioma. ¿Es cierto o no? Bueno, pues estos estaban polarizados. Lucas nos habla de dos grupos, por un lado los judíos y dice, y por otro lado, ¿qué dice la palabra? Véala por favor y dígame qué dice. Versículo 4. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. No había usado Lucas esta palabra y es importante aclararlo, porque está haciendo referencia a Pablo y a Bernabé, pero, según hemos aprendido en el libro de los Hechos, hay dos criterios para ser apóstol. A ver si se acuerda. Uno, ser testigo presencial de Cristo resucitado. O sea que solo habían 11 apóstoles, no more, solo 11. Y el otro criterio es ser llamado personalmente por Jesús, solo Pablo. O sea que ya no hay más apóstoles. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la Biblia dice esto? Bernabé ni estuvo presencialmente con Jesús resucitado, ni fue llamado personalmente como Pablo, pero está incluido aquí en los apóstoles. Ah, ok. Es que esa palabra apóstoles proviene de la palabra griega apostelo, con doble L, y significa enviar. Oh, entonces ya podríamos leerlo. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos con los judíos y otros con los enviados. ¿Queda claro el punto? Versículo 5, pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, versículo 6, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de la Caonia, y a todas las ciudades y a toda la región circunvecina, versículo 7, y allí se fueron a descansar. No, otra vez tendidos, predicando. Y esto que estamos leyendo nos describe un asalto así de golpe. Ellos no se lo esperaban. Estaban ahí en la ciudad, se les dejan venir este grupo
junto con gobernantes, o sea, venía poder ahí, pero me encanta porque son avisados, les llega el aviso, vienen sobres, ¿no? Si hubiera sido en México, vienen con todo, así patrullas y la Guardia Nacional, esta nueva de todos, vienen a por ustedes. Entonces les avisan y dice la Escritura, huyeron. Y es bien importante entender que este huyeron es más bien un acto de prudencia, no de cobardía, porque yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero hasta este punto cobardes no eran, ni Pablo ni Bernabé. Entonces no es un acto de miedo, sino más bien de prudencia. Y sí debo parar aquí, porque tenemos un serio problema los cristianos modernos. Equivocamos mucho en este punto. Y quiero aclararlo y quiero hacer un énfasis especial esta mañana. Dice la Escritura que el avisado ve venir el mal y se hace a un lado. El necio permanece y lleva el daño. ¿Sí? ¿Y por qué dices eso, Sergio? Porque es de lo que estamos hablando. ¿No sabe cómo he visto historias? Le voy a dar un ejemplo. Una mujer cristiana que va a ir a un grupo en casa de damas en la noche. Y entonces yo le digo, mira, no vayas, es de noche, es peligroso, vas sola. Esa región en donde es muy delicada, hay muchos robos, hay mucha delincuencia. Pero por otro lado salta una hermanita y le llama y le dice, ¿vas a ir? No, es que no sé. Ve. ¿Qué? ¿No tienes fe? Uy. Dios te guarda. Diga prudencia. Sí, o sea, por eso estoy hablando de esto, porque ellos les dicen, oye, te vienen con todo. Vámonos. Pablo agarra y se salen. ¿Cobardes? No, prudentes, astutos, entendidos. Otro ejemplo, hermano, no te compres ese carro. No te compres esa casa, te vas a endeudar. Y por otro lado, es que le hablé a otro pastor. Pastor, mire, adelante. El reino de los cielos es de los valientes. Compra la casa. Ay. Ese que te dijo, le falta fe. Dicen, agarra el compromiso. O está, Dios proveerá. ¿La ha escuchado? No, totalmente errado. No habla de eso. La Escritura con esos versículos. Sentido común, hermanos. No vayas a esa reunión. Si no, ¿cómo voy a ir? No es falta de fe, es prudencia. Cuando te asalten, le hablas a la hermanita y le dices, ¿qué crees? Cuando ocurra la tragedia, le dices, mira, por haber tenido tu fe. Cuando no te alcance para pagar el terreno, cuando vengan del banco y te lo quiten, ahí está, sufre violencia el reino de los cielos. No es así, hermanos. Este es un punto importante para entender. ¿Otro ejemplo? No, ya no. Luego ya se van enojados conmigo, ni se despiden de mí, ya. Se metió conmigo el hermano, no. Pero estos hombres, Pablo y Bernabé, les queda claro que ya no pueden hacer nada ahí en Iconio. Dicen, listo, de parte de Dios se ha cumplido el propósito, vámonos. Porque ¿sabe qué dice? Que iban a apedrearlos. Y estas apedreadas no era así con las de aquí afuera y no, era con toda dureza como le pasó a Esteban y eran a matar. Sí, no era como, le iban a dar una tunda. No, es algo fuerte. Y les avisan y claro, dicen, vámonos, se acabó nuestro propósito aquí. Esto está fuera de control, ya no está la voluntad de Dios aquí, vámonos. Hay un propósito mayor y ahorita lo vamos a entender.
¿Cuántos de ustedes creen que esta escena está fea? O sea, ellos vienen bien, traen las buenas nuevas, se dividen y ahora ya les quieren quitar la vida. La verdad es que está fea, las circunstancias que vemos no están agradables. Parece que está todo fuera de control. Pero fíjese qué tremendo. 2 puntos. Resulta que Listra y Derbe eran ciudades de la Caonia, como ya leímos ahorita. ¿Pero qué cree? Ambas ciudades estaban ubicadas en una provincia llamada Galacia. Galacia, Gálatas, ¿le suena? Más adelante Pablo les iba a escribir una carta que hoy tenemos en el Nuevo Testamento a ellos, a estos que querían apedrearlos, pero ahora no se entiende, como muchas situaciones en nuestra vida. No hay mucha claridad. Punto número 1. Punto número 2, Listra y Derbe. Listra es una ciudad que estaba ubicada más o menos a 29 kilómetros de Iconio. ¿Y quién creen que vivía ahí en Listra? A ver si les suena. Loida, Eunice y un chaval que se llamaba Timoteo. Y con toda seguridad, esta familia recibió el mensaje de salvación en esto que estamos leyendo ahorita. Wow, wow. Conclusión, hermanos, hasta este punto. Dios tiene el control en tu vida ahorita de lo que está sucediendo. Solo sé obediente. Sé obediente. Haz la voluntad de Dios con prudencia. ¿Sí? Esto es todo lo que hemos ido avanzando hasta ahorita. Sé lleno del Espíritu Santo. Ten claridad de las Escrituras, que te sepas que estás bajo la cobertura, que estás haciendo la voluntad de Dios. Eso es ser lleno del Espíritu. ¿Cuántos pueden decir amén? Aunque no puedas verlo ahorita, aunque no puedas entenderlo ahorita, sigue adelante, siendo obediente, buscando la voluntad de Dios. Aunque todo esté mal, sigue adelante. Y aquí de Listra vamos a tener 3 eventos bien importantes. El primero de ellos es la sanidad de un cojo, que tal vez hasta ahí me tenga que quedar. Bueno, voy a tratar de... Un extraño incidente que, como ya leímos, confunden a ellos con dioses griegos. Y un tercer evento que es que apedrean a Pablo. Entonces vamos a ver estos eventos. Versículo 8 del capítulo 14. ¿Tiene un encabezado en su Biblia? ¿Qué dice? Órale. Versículo 8, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. O sea, el cojo, oyó hablar de Pablo, el cual, fijando sus ojos, en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, le dice Pablo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, obediencia. Y él saltó y anduvo. Muy bien. De esta porción, puedo comentarles que Lucas está compartiendo algo bien parecido a algo que ya nos compartió en Hechos 3. ¿Se acuerda? Hechos 3, la sanidad del cojo en Jerusalén, en la puerta llamada La Hermosa. ¿Se acuerda que ya lo pasamos? Y Lucas usa expresiones idénticas. Cojo de nacimiento, lo dijo también en Hechos 3. Fijando los ojos en él, lo dijo también en Hechos 3. Es muy parecido lo que está diciéndonos. La única diferencia es que en Jerusalén, el instrumento que Dios utilizó, ¿quién fue? Pedro. Iba con Juan, pero es Pedro el que se acerca, le mira a los ojos y tal. Y en este caso, Pablo. Esa es la diferencia. Y hay otra gran diferencia. La reacción de los que vieron el milagro. Dice en Hechos 3 que se llenaron de asombro y de admiración por lo que había sucedido. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Versículo 11. Entonces la gente,
Visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua lacaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé le llamaron, ¿cómo? Júpiter. Y a Pablo, Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Versículo 13, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente de la ciudad, se lanza rapidísimo y dice que trae toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Versículo 14, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Muy bien. Vemos la reacción del milagro y vemos una reacción ciertamente supersticiosa y un tanto fanática. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Van conmigo hasta aquí? Va. La realidad, no sé si a usted le pasó, pero puede parecernos algo extraño. Dentro de la narrativa es como, espérame, ¿qué no estoy entendiendo? Ok, de aquí el valor de hacer un poquito de trasfondo histórico y nos va a quedar muy claro. Ahí les va. Resulta que 50 años atrás de lo que está ocurriendo en este momento, un escritor romano que se llamaba Ovidio, en su Metamorfosis, les narra una leyenda. Y esta leyenda habla de que en esos mismos lugares, el dios supremo Júpiter, que era llamado, resulta que en esta chocita vivían dos ancianos que se llamaban Filemón y Bauca. Y estos par de viejecitos les dicen, sí, y dentro de su contexto humilde, dicen, mira, pues no tenemos mucho, pero pásense. Aquí, pues ahí pueden tomar la noche, aquí hay un poco de alimento, entonces les dan hospedaje, les dan alimento. Y cuenta la Metamorfosis que estos dioses los recompensaron y que después su pequeña chocita se volvió un gran palacio y les dieron abundancia y todo. Pero destruyeron con un diluvio a todos aquellos hogares que los habían rechazado. Ah, bueno, ok, aquí termina. Ahora sí podemos entender un poco mejor qué es lo que está pasando por la cabeza de los habitantes de Listra, que conocían esa historia y dicen, ¿y si sí son los dioses? Que vinieron aquella vez y que destruyeron y todo. No, yo no me va a pasar lo mismo. No deseaban la destrucción para sus hogares. Y además de esta evidencia histórica que tenemos de los escritos de Ovidio, acaban de descubrir hace poco una piedra, una lápida, donde ofrecían sacrificios y un par de inscripciones que indican que en esa zona adoraban a Zeus y a Hermes. Eran sus dioses patronos de la ciudad, por decirlo de alguna manera. Entonces existen más evidencias, ¿no? Para poder entender y poder explicar esta parte que estamos estudiando hoy en la Biblia. Pero hay otro punto bien importante y es que dice la Biblia que empezaron a decir en idioma lacaónico. Esto es bien importante. Les dice, los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. Y hasta ese punto Pablo y Bernabé pues no hablaban lacaónico. Es como si viene alguien aquí en alemán y pues nos está maldiciendo, nos está bendiciendo, que no era igual. Entonces tenemos que entender eso, era una lengua nativa. A veces en el banco hay clientes que van a abrir una cuenta y entre ellos empiezan a hablar en maya. ¿Y están hablando de mí o no entiendo? Entonces tenemos que estar en el contexto de lo que pasó y de lo que está ocurriendo en ese momento, y ellos no entienden nada de lo que está pasando, ni de lo que la gente está planeando hacer, que es ofrecer un sacrificio porque creen que son los dioses. No lo entienden, no saben. Pablo simplemente ve que gritan, aquel ya trae unos toros arrastrando,
Otro trae unas guirnaldas y le dice, Bernabé, ¿qué onda? ¿Qué? Carbón y ya van a encender aquí. ¿Qué está pasando? Y ellos en voz alta están gritando ahí en la Caónico. Se les prende el foco hasta que el sacerdote de Júpiter trae los toros, trae todo esto y empiezan ya a encender y a ver que van a hacer un sacrificio. Y entonces se quedan horrorizados. Dice, ¿qué está pasando? Y dice que rasgan sus ropas. Esto de rasgar las ropas es una tradición judía que refleja horror, repudio o un gran dolor. Y rasgaban sus ropas y a veces se ponían silicio. Y se dan cuenta y dicen, ¿qué está pasando? ¿Cómo crees? Dice, nosotros somos hombres como ustedes, les empieza a decir Pablo. Y en ese momento Pablo inicia con un pequeño sermón. Es muy breve, pero muy valioso. Y antes de ir al sermón de Pablo, yo quiero preguntar, ¿qué aprendemos de esta porción? ¿Qué aprendemos de esta porción de la Escritura, de este pasaje bíblico? Y es que debemos estudiar la Biblia con calma. A veces en la mañana lo hacemos más por ritual. Y ya, no, pues ¿dónde esté? Salmo 119. Oh, está bien largo, pero bueno, 5 versos. Y ya me salgo creyendo que ya estoy bendecido, porque venimos de un contexto así, donde ya te arrodillabas y hacías algún ritual y tú ya salías y, Dios va conmigo. No importa que yo me vaya por las caguamas o vaya, no, ya Dios está conmigo, yo ya me hice mi ritual, o pasas frente a un... Y lo hacemos así, pero esta porción lo que aprendemos es eso, que debemos estudiar las Escrituras con calma, con cuidado, para poder entender realmente qué es lo que Dios quiere transmitirnos. ¿Cuántos dicen que así sea? Y ahora sí, vamos a ver esta pequeña predicación de Pablo hacia los judíos. No, perdón, no son judíos. Es un grupo de griegos, de gentiles. Y esto es bien importante porque la forma en que se va a dirigir a ellos es muy distinta al primer sermón de Pablo que escuchamos en Antioquía de Pisidia, y es muy distinto de cómo se dirigió ahorita que llegaron a esta población en Iconio. Porque se está dirigiendo a un grupo de personas analfabetas completamente en cuanto al Antiguo Testamento. No sabían nada, y esto es clave, esto es bien importante. Hemos visto cómo se dirigía hacia los judíos y comenzaba a hablarles del Antiguo Testamento. Aquí no puede. O sea, aquí se dirige a ellos y les dice, no, miren, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ellos así de, ¿quién es él? ¿De qué estás hablando? ¿Quién era Abraham? ¿Quién era Isaac? No sabían nada. Y entonces mire cómo se dirige. Proclama al Dios vivo que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Sí? ¿Me siguió? Dice, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis a Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Lo que está haciendo Pablo es apelando a su conocimiento universal. Dice, miren, véanlo. Y van a encontrar una razón, van a encontrar al Creador. Está buscando una lógica muy básica que es como causa-efecto. ¿Pueden ver algo hermoso allá afuera? Las nubes, el cielo. Nos lleva a Dios, al Dios verdadero. Acompáñeme a Romanos, por favor. Romanos 1:18. Más tarde Pablo iba a escribir esto. ¿Ya está conmigo? El libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce
les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, que su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es lo que está diciéndoles a ellos en este momento. Como no conocen el Antiguo Testamento, dice, miren, yo les voy a hablar del Dios. ¿Qué Dios? El que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Ya es inexcusable, ya no pueden decir. Vamos al Salmo 119, por favor. Salmos 19, perdón. Hoy casi no se durmieron, ¿eh? Venían animados. Salmo 19, 1, verso 6. ¿Están conmigo? ¿Sí o no? Sí. Salmo 19, 1, 6. Lo hemos cantado muchísimas veces aquí. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Pero ahí están, es evidente. Versículo 4, por toda la tierra salió su voz. ¿La escucharon? No, pero puedes verla. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos en su salida, es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que esconda su calor. Qué hermoso, ¿no? Te voy a leer este mismo salmo, esta porción, en otra versión que es la Biblia de las Américas. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Ahí lo puedes ver. Quiero conocer a Dios. Voltea al cielo. Él te va a hablar, Él te va a contar la gloria de Dios, de cuán grande es, cuán profundo. La expansión anuncia la obra de sus manos. ¿Quieres saber la obra? Observa la expansión. Un día transmite a otro día el mensaje y una noche a otra noche le revela sabiduría. Dice, no hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Escuche esto, versículo 4. Mas toda la tierra salió su voz de toda la tierra y hasta los confines del mundo sus palabras. Es el mismo método que va a utilizar Pablo más adelante en Acrópolis, cuando se dirige a los griegos. Como tampoco conocían nada de la escritura, es el mismo método que va a ocupar para compartirles. Y es a través de la razón, a través del entendimiento, les presenta evidencias. Mira la creación, el cielo, la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay. Versículo 16 dice, en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Hechos 14, 16. ¿Qué significa esto? De que Dios ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Que Dios es paciente. Que Dios ha sido tolerante hacia los pecadores. Y que en aquel entonces y en este entonces sigue abriendo una línea de tiempo, un espacio para que las personas se arrepientan. Y ya arrepentidos delante de Dios reciban perdón, esa regeneración, esa nueva naturaleza y se vuelvan y nos volvamos de todo nuestro corazón a Él. ¿De qué? De sus propios caminos, dice lo que estamos leyendo. ¿Qué son sus propios caminos? Su propia razón, su propio entendimiento de las cosas, sus propias pasiones están incluidas aquí. Y si usted no me cree, mire cómo está el mundo ahora. Solo le voy a hablar de dos cosas. La ideología de género. Está durísimo.
Está durísimo, ya hasta se quieren meter con mis hijos. Otro tema, el aborto. Pues estas no son cosas en las que Dios está de acuerdo, ¿no, Sergio? Dios lo dejó establecido y no está, pero mire cómo está el mundo. ¿Por qué? Por andar bajo su propia razón y su propio entendimiento. Les voy a leer esta misma porción en la traducción del lenguaje actual. Dice, siempre ha mostrado quién es Él, pues busca el bien de todos. Él hace que llueva y que las plantas den a tiempo su fruto, para que todos tengan que comer y estén siempre alegres. Esta teología, esta doctrina se llama gracia común. Y es cuando Jesús les decía que hace salir el sol sobre buenos y malos. Hace que llueva sobre justos e injustos. Bondad ilimitada. Voy a terminar con esto. Usted sube una montaña muy alta y ahí está en la punta de la montaña bien cansado y todo después de haber subido. Y usted voltea y se ve frente a una profundidad que toca su corazón. Mira una serie de colores, una montaña verde abajo, pero de pronto arriba un cielo tan contrastante que brincan a la mirada. Indiscutiblemente usted puede ver a Dios ahí. ¿Sí? ¿Le ha pasado? Tenemos aquí en la península unas playas impresionantes. Cuando venía llegando en el avión desde la ventana, es increíble ese color turquesa único de aquí, que atrae a miles de turistas. Pero ¿qué pasa cuando usted va ahí el fin de semana y está ahí con su familia y se detiene un momento, fuera de toda agitación de la ciudad, de todos los afanes de nuestros trabajos, y clavas tu mirada al fondo y logras ver una pequeña línea negra que divide el cielo, el mar, y se abre la eternidad ahí? Y captan tus ojos ese azul, ese verde, ese color turquesa. Inevitablemente eres llevado a una lógica que dice, si esto es la creación, hay algo detrás de esto. Un ser supremamente poderoso, supremamente bueno, maravilloso en creatividad, en grandeza, en plenitud. Eso es hermoso. Otro ejemplo, ¿ha visto usted estos documentales de Nat Geo? De National Geographic, ¿sí? A mí me encantan, me fascinan. África, y ahí van las cebras y lo estás viendo y dices, las águilas. Me puedo echar 1 hora y media viendo un águila, cómo vuelan, cómo cazan, cómo tienen a sus crías. Los osos, los lobos, cómo cazan, se separan y se lanzan y empieza la persecución y se van los fuertes y dejan atrás a los cansados, a las crías, a los ancianos. Sabiduría. Las ballenas, y está cuidando a su cachalote, cómo se mueven, cómo lo cuida, cómo se trasladan. Yo no sé usted, pero yo veo esas cosas y me quedo perplejo. Digo, qué inteligencia tan profunda, tan grande que existe detrás de la creación. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Ok, sí, pero ¿qué sigue? Sí, está bien, estoy de acuerdo con usted, Sergio, contigo, hermano, pero ¿qué más? La respuesta que damos ante eso. Sí está bien, sí lo entiendo, sí me impacta, sí, mucha profundidad, mucha grandeza,
¿Qué pasa en tu corazón? ¿Qué sigue? ¿Cuál es la respuesta que damos? Porque Dios espera una respuesta de nuestra parte. Y esta misma respuesta es la que más tarde nos va a acusar, según el libro de Romanos. Dice que viendo esto, entendiendo esto, ustedes lo rechazaron y prefirieron. Ya no vamos a ser excusables, dice la Escritura. Y esto les pasó a estos hombres en Listra. Y mire, terminamos hoy versículo 18, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Tratan de, con inteligencia, con denuedo, presentarle a estas personas el Evangelio, pero ellos toman la decisión en su corazón de rechazarlo, y en vez de llevar adoración al único Dios, al sabio, al justo, al supremo, al Dios verdadero, dicen: no, vamos a llevar adelante nuestro sacrificio y vamos a adorar a Zeus, Pablo y Bernabé. Vamos a ponernos de pie para terminar.